Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo. Tu podcast sobre Dungeons and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol. Te esperamos. En el episodio de hoy, que más que un episodio es una píldora rolera, vamos a hablar de un tema interesante que surgió durante una de nuestras recientes partidas, jugando a Dungeons and Dragons, quinta edición, en el setting de Eberron. Y un tema que tiene que ver con la clase del bárbaro y concretamente con su habilidad más conocida, la furia, y que nos hizo plantearnos la siguiente pregunta. ¿Pueden los bárbaros comportarse de forma racional en furia? Bueno, la situación que nos hizo plantearnos esta cuestión es la siguiente. Un jugador que interpretaba a un personaje de clase bárbaro se encontraba luchando por su vida y la de sus compañeros tras abordar de forma temeraria el barco de los piratas que les estaban asaltando en alta mar. Rodeado de enemigos y en furia, dando mandobles desesperados con su martillo de guerra, el jugador pidió al director de juego, en este caso yo mismo, realizar un ataque desesperado que hiciera, sin embargo, daño atenuado, ya que quería dejar inconsciente, pero no matar al líder de los enemigos. Esta petición desencadenó una interesante y amistosa discusión con el jugador. A Javi y a mí nos pareció que un guerrero bárbaro en furia, definida por el manual del jugador como una situación en la que el personaje combate con una ferocidad primitiva, en mitad de una batalla en un barco pirata y realizando ataques temerarios con una desesperación feroz, esto siguiendo las palabras textuales de las reglas que aparecen en el libro con relación a la furia. Bueno, pues pensamos que un personaje en estas circunstancias no podría tener la suficiente capacidad de concentración como para tomar una decisión así. Para obtener más opiniones, pusimos una encuesta en nuestro perfil de Twitter, preguntando al Twitterverso, ¿pueden los bárbaros comportarse de forma racional en furia? Obtuvimos casi 30 respuestas, un muy buen resultado, con el 54% de los encuestados declarando que sí y el 46% declarando que no. Es decir, que una estrecha mayoría de nuestros seguidores en Twitter piensan que entrar en furia y realizar ataques desesperados puede combinarse con decisiones racionales y concentración por parte del personaje bárbaro. Por ejemplo, el usuario de Twitter Gomigonjin nos respondió con una interesante reflexión que voy a citar textualmente. Aunque en quinta edición el bárbaro en furia no es un monstruo dando mandobles sin conocimiento a quien se le ponga por delante, yo creo que sí funciona de una forma sanguinaria respecto a quien está atacando. No me parece una condición idónea para atenuar el daño. Dicho esto, en las reglas no viene que no se pueda hacer daño atenuado estando el bárbaro en furia, así que a priori podría hacerlo. Yo le preguntaría al jugador que me describiese su ataque temerario y en furia, pero atenuado, para ver si es coherente. Si es así, adelante, si no, una cosa u otra. El usuario Mamones y Mazmorras, por su parte, comentó que en quinta edición la rabia es menos loca que en otras ediciones. Ahora ya no atacan a sus aliados si se quedan sin objetivos. Aún así, yo lo dejaría a la forma de interpretar la rabia de cada jugador. Y cierro cita. Por su parte, el usuario Tomate20RPG dijo que EMHO, la facultad de decidir el destino del enemigo, es de los jugadores. Y en caso de duda, debe responder más a su agencia que intentos de realismo, entre comillas. Aún así, es súper verosímil que un NPC caiga desmayado por pérdida de sangre, dolor y en nada depende del raciocinio. Lo que estos tres comentarios tienen en común es que defienden que lo mejor es dejar que sea el jugador el que defina cómo interpreta su furia bárbara. Y en la aventura que estaba haciendo Javi, pues eso fue lo que ocurrió. Aunque no estábamos 100% de acuerdo, Javi, como director de juego, decidió permitir al jugador realizar ese ataque temerario atenuado, digamos, y el enemigo cayó inconsciente y fue hecho prisionero por los jugadores tras el combate. A pesar de ello, es importante indicar que Jeremy Crawford, el diseñador principal de las reglas de Dungeons and Dragons para la quinta edición,
indicó en Twitter ante la pregunta de un usuario, y voy a citar textualmente, que la habilidad de la furia en Dungeons & Dragons impide que el bárbaro pueda concentrarse en un hechizo o en cualquier otra cosa, como por ejemplo enemigo predilecto, que requiera concentración como si de un hechizo se tratara. Visto todo lo anterior, mi consejo sería, en cualquier caso, nunca detener la partida. Cuando eres director de juego, a veces tienes que tener en cuenta otros factores, además de la aplicación de las reglas categóricamente. Entre otras cosas, el ritmo de la partida, el tiempo que se le dedica a cada jugador y el ambiente general o la temática de la escena en concreto. En esta situación que estamos comentando, mi decisión inicial fue la de no permitírselo al bárbaro y seguir adelante. Pero forzado a detener la partida, tras consultar lo que decía el libro, opté por cambiar de opinión y permitirlo, ya que las reglas no prohíben específicamente el pensamiento racional de los personajes bárbaros durante su estado de furia. Además, pienso que no es exactamente lo mismo realizar un complejo ejercicio mental que seguir el instinto del personaje bárbaro en furia durante el combate. Si lo que desea hacer el bárbaro durante la furia puede, entre comillas, hacerse pasar por su instinto y no por un plan elaborado o complejo, pienso que debe ser permitido. También aquí, dado que las reglas son más difusas, pienso que el propio jugador que interpreta al personaje debe ser generoso con el resto del grupo y asumir su parte de responsabilidad. Y salvo en situaciones importantes para el desarrollo de su personaje o de la historia, evitar detener la partida. Tan razonable es considerar que el bárbaro en ese momento simplemente no se le había ocurrido lo del daño atenuado, como que su instinto le estaba indicando dejar vivir al jefe enemigo para interrogarlo más tarde. La cuestión aquí es más de responsabilidad personal con los demás que de reglas estrictas o no estrictas. Si una de las dos opciones implica tener que detener la partida, esa, en mi experiencia, suele ser la opción errónea. Pero, en fin, una vez metidos en harina, reitero mi postura de que las acciones basadas en el instinto sí deben ser admitidas como norma general durante la furia. Gracias, Javi. Una opinión muy interesante. Mi conclusión es que, en efecto, creo que lo mejor es no detener demasiado la partida y creo que hiciste bien en no parar el juego demasiado y en decidir permitir al jugador hacer su acción. Sin embargo, personalmente, y al final esto es una opinión personal basada en mi experiencia con Dungeons & Dragons, creo que la furia bárbara es un estado casi de trance combativo. Un estado en el que la agresión y la adrenalina convierten al jugador en una poderosa máquina de matar a cambio de sacrificar su seguridad personal y casi su raciocinio. No creo que la furia convierta al personaje en estúpido, pero tampoco creo que pueda comportarse como si fuera un guerrero más, como si fuera un guerrero con poderes especiales, porque para eso ya están los guerreros, para eso ya está la clase del guerrero. Para mí el bárbaro siempre tendrá un toque de pérdida de control que no va con decisiones estratégicas extremadamente racionales o con planes a largo plazo. Pero bueno, esa es mi opinión y claramente una pequeña mayoría de jugadores y directores no coincide con ella, pero esta es la magia del rol, la diversidad en la manera que interpretamos las reglas y lo bien que nos lo pasamos hablando de ellas. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Por favor, no olvidéis comentar en Twitter o en YouTube para contarnos qué opináis vosotros. Un abrazo muy fuerte a esos bárbaros y bárbaras ahí fuera. Se os quiere. Hasta pronto, aventureros. Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo. Hasta pronto, aventureros.